La historia de Jesús cuando él sanó a un joven enfermo. And in Matthew chapter 14, En Mateo capítulo 14 all the way down to 20, hasta el versículo 20. and it says, when they came to the crowd, a man approached Jesus, and he knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and he suffers greatly. He often falls into the fire or into the water, and I brought him to your disciples, but they could not heal him. You unbelieving, perverse generation, Jesus replied. How long shall I stay with you? How long will I put up with you? Bring me the boy. Jesus rebuked the demon, and then it came out of him. And he was healed in that very moment. And then the disciples, in private, they asked, why could we drive it out? And Jesus replied, because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you could say to the mountain, move from here to there, and it will move. And nothing will be impossible for you. Cuando llegaron ellos a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló ante él diciendo, Señor, ten compasión de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuánto estaré con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Tráemelo acá. Le increpó Jesús y el demonio salió de él y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Entonces los discípulos acercándose a Jesús le dijeron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra falta de fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. You see, when we have faith, Usted mira, cuando tenemos fe, no matter how big or how small, no importa qué tan grande o qué tan pequeño, but when we have faith and we speak, pero cuando tenemos fe y hablamos, that's when you can do the impossible. ahí es cuando se puede hacer lo imposible. I said, that's when you can do the impossible. Yo dije, ahí es donde se puede hacer lo imposible. It's when you have faith and you speak to that mountain and it will move. Cuando usted tiene fe para hablarle a ese monte y ese monte se moverá. And we must all have faith. Y todos tenemos que tener esa fe. When we're speaking to a stranger, Cuando hablamos a alguien extraño, when we're speaking to a friend, cuando hablamos a unos amigos, when we're speaking to a coworker or a family member, cuando hablamos con nuestra familia o con nuestro alguien que trabaja con nosotros, we must have that faith when we speak to them. tenemos que tener esa fe cuando hablamos con ellos. Because when you do that, when you speak to someone with faith, Porque cuando usted habla con fe, you're going to plant the seed. usted va a plantar semilla. You're going to plant the seed that only God has the power to make grow. Usted va a plantar esa semilla que solo Dios tiene el poder para darle crecimiento. Like our pastor has said many times before, Como nuestro pastor ha dicho muchas veces, you never know who you're sitting next to. usted no sabe al lado de quién está sentado. You could be sitting next to a pastor, Usted puede estar sentado al lado de un pastor an evangelist, or a missionary, o un evangelista o un misionero. or perhaps your kids could even be pastors or O missionaries, sus hijos evangelists. pueden ser pastores o misioneros. But what's important is that you recognize that there's the seed. Pero lo importante es que usted reconozca que hay una semilla. And helping each other grow can sometimes be difficult, Y ayudando unos a otros a crecer puede ser difícil, especially while you're trying to make your own seed grow. especialmente cuando usted también está tratando que su semilla crezca. Especially while you're trying to make yourself have a stronger connection with God. O cuando usted está tratando de tener una conexión más fuerte con Dios.
it says here that I planted the seed. Dice aquí, yo planté la semilla, Apollos watered it, Apolo lo regó, but God has been making it grow. pero Dios dio el crecimiento. And with that, Y con eso, when God makes it grow, cuando Dios le da crecimiento, He will help us grow. eso también nos ayudará a crecer. In understanding your power and your purpose as individuals, Y entendiendo su propósito como individuos, like our pastor said this morning, como el pastor nos dijo en esta mañana, that when you understand your purpose cuando usted entiende su propósito and why you have been called, y por qué ha sido llamado, you can do anything. usted puede ser todo. Your strength could be somebody else's weakness. Su fuerza de usted puede ser la debilidad de alguien. Your weakness could be somebody else's strength. O su debilidad de usted puede ser la fortaleza de alguien. But when we work together Pero cuando trabajamos juntos to uplift each other, para levantarnos, we can do anything. podemos hacer todo. We can conquer nations. Podemos conquistar las naciones. We can conquer countries. Podemos conquistar a otros países. But let's start with conquering the city of Albany. Pero empecemos por conquistar esta ciudad de Albany. I said, let's start with conquering the city of Albany. Yo dije, vamos a empezar a conquistar esta ciudad de Albany. Could you imagine Usted se imagina if Jesus had dropped the cross? si Jesús hubiera dejado esa cruz, If he had given up, si se hubiera rendido, if while they were whipping him, while they were torturing him, cuando él estaba siendo azotado o torturado, he gave up se hubiera rendido and he said, I've had enough. y hubiera dicho, ya estuvo. And if he said, if these people haven't changed by now, Y él hubiera dicho, si esta gente no ha cambiado hasta ahorita, they're never going to change. no van a cambiar. What if he had done that? ¿Qué tal si él hubiera dejado la cruz? Where would we be ¿Dónde estuviéramos if he had dropped the cross? si él hubiera dejado la cruz? But Jesus did not. Pero no lo hizo. And it says in the Bible that he did not, that he endured. Pero dice en la Biblia que él no lo hizo, sino que perseveró. Do you know why? ¿Usted sabe por qué? Do you know why Jesus let himself go through all of that? ¿Por qué Jesús atravesó por todo eso? Because he loves you. Porque él lo ama. He loves each and every one of you. Él ama a cada uno de ustedes. It doesn't matter where you come from, No importa de dónde vengan what you've done. o qué es lo que hayan hecho. It only matters where you're going Solo importa hacia dónde va and who you're willing to take with you. y quién está dispuesto de llevar. Everyone in this room, A todos en este cuarto, including myself, incluyéndome, we've all felt like giving up. hemos sentido como rendirnos. We've all felt like dropping the cross Hemos sentido como dejar la cruz and just move on. y solamente irnos. But you know what? Pero usted sabe, Look around. mira a su alrededor. You're still here. Usted todavía está aquí. You're still here because you have a purpose. Usted todavía está aquí porque usted tiene un propósito. I said you're still here because you have a purpose. Yo dije que usted tiene un propósito. And when you recognize that purpose, Y cuando usted conoce esos propósitos, you can do the impossible. usted puede hacer lo imposible. In Luke 17, verse 1, En Lucas capítulo 17, versículo 1, it says, things that cause people to stumble are bound to come. eh, But woe to anyone through whom they come. dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. How are we supposed to help others ¿Cómo podríamos ayudarle a otros when we neglect our own? cuando no estamos trabajando en nosotros mismos? How are we supposed to raise up children ¿Cómo
podemos educar a nuestros hijos with the strong faith? sino con una fe grande. How are we supposed to give our family a strong foundation? ¿Cómo podemos darle a nuestra familia una fundación sólida If your own foundation is weak? si su fundación mismo está débil? Now, Ahora, if God can use a donkey, si Dios pudo usar un asno, I said if God can use a donkey and make it speak, si Dios pudo usar un asno, lo hizo hablar, He can surely use you and make you speak. esté seguro que Él también puede usar su vida. He can surely use me. Él puede usar mi vida. He can surely use your children. Él puede usar sus hijos. He can surely use everybody that you pray for. Puede usar por todos aquellos que está orando. What will you say ¿Qué diría when you stand before God cuando usted esté enfrente del Señor and He asks you, y le pregunte, what did you do with the broken people I sent your way? ¿qué hiciste con aquellas personas que te mandé? Why did you stop watering the seed that was about to blossom? ¿Por qué paraste de regar aquella semilla que estaba a punto de florecer? What will you do when He stands before you and He asks you those questions? ¿Qué haría usted cuando esté enfrente del Señor y le pregunte esa pregunta? When He asks you why? Y le pregunte ¿por qué? Why did you stop coming to church? ¿Por qué paraste de venir a la iglesia? Why did you stop bringing your children to my feet? ¿Por qué paraste de traer tus hijos a mis pies? What are you going to tell Him? How are you going to justify that? ¿Qué le diría? ¿Cómo se justificaría usted? Now, I know that everyone here, Ahora yo sé que a la mayoría de todos, everyone here has been influenced by somebody else. o casi todos hemos sido influenciados por otros. I said everyone here has been influenced by somebody else, Hemos sido influenciados por otros, either in a good way o ya sea de una buena manera or in a bad way. o de una mala manera. Somebody else has talked to you Alguien le ha hablado and either helped you or broken you down. o le ha ayudado o lo ha quebrado. Somebody has picked you up or pushed you down. Alguien lo ha levantado o ese alguien lo ha pisoteado. What are you going to do? ¿Qué es lo que haría? Are you going to pick people up? ¿Usted va a levantar las personas Or are you just going to walk by them as they lay there on the ground, reaching out to you? o usted solamente va a caminar por la orilla y ellos con la mano extendida? What are you going to do when somebody asks you to pray for them? ¿Qué es lo que va a hacer usted cuando alguien le diga, ore por mí? Are you going to pray for them, or are you just going to mutter a couple words and then move on? ¿Oraría usted por ellos o solamente diría algo y se va? When you get to your house and you pray, are you praying for them? Cuando llega a su casa, ¿usted está orando por ellos? Are you watering that seed that you planted in somebody else? ¿Usted está regando esa planta, esa semilla? Are you calling them? Are you checking up on them? ¿Usted está llamándolo? You know, we're all human. I would hope so. Todos somos humanos. We all make mistakes. We all forget. Todos fallamos, todos nos olvidamos. But somebody once said, Pero alguien dijo una vez, let the sun stop shining and we will preach in the darkness. aunque el sol se oscurezca, nosotros predicaremos en la oscuridad. Let the waves stop their flow and our voice shall preach the gospel. Aunque las olas del mar paren, nuestra voz se oirá No cuando matter where nosotros we estemos are. anunciando la verdad. No matter where we are, if we're in the darkness, No importa si estamos en la oscuridad if we're in the desert, o estamos en el desierto, our voice shall still preach the gospel. nuestra voz todavía se oirá predicando el evangelio. Do you recognize the power that you have? ¿Usted sabe qué tanto poder usted tiene? Do you recognize the grace that you've been given? ¿Usted reconoce la gracia que se le ha dado? Ask yourself, who are you influencing? Pregúntese, ¿a quién está usted influenciando? What are you saying to your children? ¿Qué es lo que le está diciendo a sus hijos?
What are you saying to your neighbors? ¿Qué es lo que le está diciendo a sus vecinos? What are you saying to your friends? ¿Qué es lo que le está diciendo a sus amigos? Are you leading them up to heaven? ¿Usted lo está guiando al cielo? Are you leading them to the feet of God? ¿Usted lo está guiando a los pies de Jesús? Or are you taking them the opposite way? ¿O usted lo está llevando a una dirección contraria? Ask yourselves, Pregúntese, what are you going to say when Jesus asks you that? ¿qué diría usted cuando Jesús le pregunte? What are you going to say when Jesus says, it was so simple, you could have just brought them to church. There's great people there. ¿Qué le respondería a usted cuando Jesús le diga, era tan simple de traer esas personas? But instead, you decided to watch Sunday night football. Pero en vez de eso decidió a mirar un juego de fútbol. Instead, you decided to go take the kids camping. Decidió de ir de camping. You know, I'm not against it. No estoy en contra de eso. But when you aren't right, Pero cuando usted no está caminando bien, you're not walking right in the path that God has set for you, no está caminando el camino que Dios ha trazado para usted, then that is the crucial moment right there. ese es un momento crucial. The most crucial moment for a plant to grow, Es un momento crucial para que esa semilla crezca. it's when it's germinating, Es cuando está siendo germinada, when it's the most tender, cuando está débil, when it's the smallest. cuando está más pequeña. Too much sun and it burns. Mucho sol y se quema. Too much water and it drowns and it rots. Mucha agua se ahoga. In the beginning, in the first few steps of planting a seed, En el principio, cuando usted planta la primera semilla, those are the most crucial. es un momento crucial. In the first few steps of planting a seed En los primeros pasos de sembrar la semilla, is when we need to be most attentive to it. es cuando más le tenemos que poner cuidado. That's when we need to care for it the most. Es cuando más tenemos que mirarlo. Do you realize Usted realiza that eventually que eventualmente you will see usted va a mirar the fruits of your labor? los frutos de su trabajo. It might not be tomorrow. Puede ser, tal vez no sea el día de mañana, It might not be a year from now. tal vez no sea en un año, But eventually you will see the fruits of your labor. pero eventualmente usted va a mirar los frutos de su trabajo. I said eventually you will see the fruits of your labor. Yo dije, eventualmente usted va a mirar los frutos de sus trabajos. Remember, you not only have the power to save somebody from hell, Recuerde, usted no solamente tiene el poder de salvar a alguien del infierno, you have the power to be the devil's worst nightmare. usted tiene el poder de ser la peor pesadilla del diablo. You have the power to be the devil's worst nightmare. Usted tiene el poder de ser la peor pesadilla del diablo. Our pastor said that, Nuestro pastor dijo eso and I've never forgotten it y no se me olvidó, because it's true. porque es verdad. Are you going to be making the devil's dreams come true? ¿Usted va a hacer que los sueños del diablo se realicen? Or are you going to be his worst nightmare? ¿O usted va a ser su peor pesadilla? What is your harvest going to look like ¿Cómo se va a mirar el fruto de su trabajo? years from now? De aquí a unos cuantos años, Like our sister Itzel, como nuestra hermana Itzel she said 3 generations, dijo, 3 generaciones, and it started with her father, y empezó con su padre and it continues with her, y continuó con ella and then on to her son. y con sus hijos. 3 generations. 3 generaciones. There's probably 4 generations here. There's probably 4 generations here. Viene la 4ª generación. There's probably 5 generations here. Could you imagine that? Viene la 5ª generación. And all of those generations, all of those Y lives todas esas vidas o esas generaciones were touched by one person. fue tocado a través de una persona.
I don't know. It almost seems like you guys aren't grasping the concept. Veo, no sé si usted me entiende en el concepto. Do you realize the power that you have? Ustedes realizan o se pueden dar cuenta qué tanto poder usted tiene With a little bit more effort, con un poquito más de esfuerzo, with a little bit more time, con un poquito más de su tiempo, with a little bit more dedication and consistency. con un poquito más de dedicación, That seed esa semilla that you plant, que usted plantó it could have puede tener huge fruits. grandes frutos. Fruits that will change the lives of generations to come. Frutas que puede cambiar la vida de una generación que viene. And so when you speak to someone, Cuando usted le habla a alguien, when you speak to someone with faith in your heart, cuando usted habla con su corazón, con una fe, when you speak to someone with faith as small as a mustard seed, cuando usted tiene esa fe tan pequeña como una semilla de mostaza, you could change the lives of hundreds, puede cambiar la vida de cienes, tens, a 10, thousands. a miles. It all starts with sound, Todo empieza con el sonido, with opening your mouth. con abrir nuestros labios. You know, I might not be able to hear that well, A lo mejor no oigo eso mucho, but what I do hear pero lo que oigo is truth. es verdad. When our pastor comes up here, Cuando nuestro pastor viene aquí, when the youth comes up here, cuando los jóvenes vienen aquí, when our brothers come up here, cuando nuestros hermanos and vienen they acá minister the word of God, y ministran la palabra de Dios, I hear truth. oigo verdad, I hear conviction. oigo convicción, I hear something great oigo algo grande, because I know porque yo sé that there's power in that. que hay poder. Do you realize that there's power in words? Usted se da cuenta que hay poder en la palabra, That there's power in the negativity and the positive que hay poder positivity en la negatividad y en algo positivo, that you project onto somebody else's life. que usted está proyectando en la vida de alguien más. You have the power to change the lives. Usted tiene el of the poder de people around cambiar you. las vidas que están alrededor de usted. So today, I ask you to recognize that power. Y a hoy les digo que reconozca ese poder. I ask you to be aware of the influence that you have. Les digo que usted reconozcan ese poder de influencia que usted tiene. I ask you to take the first step in changing somebody else. Haga el primer paso y cambie la vida de alguien más. It's to change yourself. Cambie usted mismo. How are you supposed to change somebody else if you're still the same brokenness? ¿Cómo ayudaría usted a cambiar a alguien más si usted sigue quebrado? You're just going to make them as broken as you. Usted va a hacer que esa persona de igual manera esté quebrantada. So in order to pick somebody up, Y la manera que podemos levantar a alguien is to pick yourself up. es de usted levantarse usted mismo. Dust yourself off, Sacúdese el polvo, take up your cross, tome su cruz and move on. y sigue adelante. That's what we're here to do. Para eso estamos aquí. Plain and simple, we're called here. Esas son las palabras. Plain and simple, we are called here Por eso hemos sido llamados to do one thing. para hacer una cosa. Go forth and multiply. Vayan y multiplíquense. That's it. Eso es todo. Plain and simple. Es simple. And like our pastor said this morning, Y como dijo nuestro pastor esta mañana, you can either be in the light o puede usted ser una luz or you can be in the dark. o puede ser una oscuridad. There's no ifs, ands, or buts. There's no gray. No hay promedio, Good, bad. o bueno o malo. Plain and simple. Es algo simple. And when you recognize that power, Y cuando usted reconoce ese poder, you can do the impossible. usted puede hacer lo imposible. Are you willing to do the impossible?
¿Está usted dispuesto de hacer Are lo you willing to imposible? change the lives of your children? ¿Está usted dispuesto de cambiar la vida de sus hijos? Are you willing to change the lives of your neighbors, ¿Está dispuesto usted a cambiar la vida de sus vecinos, your friends, and your family? amigos o familiares? That's it. Eso es todo. Are you willing? ¿Está usted dispuesto? Thank you. Gracias.